Muy buenos días. El día de hoy estamos con Karen. A Karen le vamos a realizar un hermoso maquillaje. El día de hoy va a ser tonos sutiles, va a llevar un poquitito de brillo para igual salirnos de esa zona. A quienes tienen miedo de ocupar un poquitito de brillo y que les vaya a dañar, les voy a enseñar poco a poco para que eso no les suceda y dar uno que otro tip para que ustedes también lo puedan hacer. Vamos a empezar con Karen el día de hoy. Vamos a empezar primero preparándole la parte del párpado. Esta vez vamos a preparar con un poquito. Vamos a colocar en nuestra paletita un poquito de nuestra crema. Me encanta mucho trabajar con esta de aquí, ya que es muy humectante y no es comedogénica. Es decir, que no va a ocasionar ninguna irritación en la piel, al contrario, con un poquito es suficiente. Mientras menos la saturemos de producto a la piel es muchísimo mejor. Vamos primero analizando qué tipo de piel tiene Karen, cómo está el estado de la piel, ya que de eso también va a depender mucho nuestro resultado final. Vamos a colocar primero con pañito. Vamos a limpiar muy suavemente esta parte. Vamos a colocar unos parchercitos de hidrogel que estén humectando la parte del área de abajo de los párpados para que empiece a humectar de una vez. Vamos a colocar. Vamos con el otro. Esto va a ayudarnos a que la parte de la ojerita, mientras realizamos el resto del maquillaje, al final esté bien humectadito, no se cuartee nada. Vamos a dejarle ahí que actúe hasta que esto esté actuando. Vamos a proceder con nuestra cremita. Vamos a ocupar una brochita lenta de gato, suavita en realidad, y vamos a, puede ser una así con la cremita. Vamos a descargar el exceso. Vamos a colocar en la parte del párpado. Ok, toquecitos suaves como si fuéramos barriendo. Karen tiene un párpado bastante amplio que nos permite trabajar bastante bien. Ok, una vez que tengamos, dejamos que absorba un ratitito antes de colocar nuestro primer de ojitos. Vamos a colocar un poquitito. En realidad este producto sí me gusta aplicarlo con un poquito de la yema del dedito. Sienten que hay mejor adherencia. Vamos a aplicarlo a toquecitos. Recordemos que como es la parte muy sensible, tenemos que cuidar bastante bien, proteger antes de aplicarle cualquier producto. Ok. Dejamos que se absorba un poquito. Vamos a ocupar un corrector clarito. Vamos a tomar nuestro lado de acá de nuestra paletita. Vamos a mezclar unos correctores para aplicarle en el párpado, para que utilizarlo como nuestra prebase antes de aplicar la sombra. Vamos a mezclar con un tono claro, un tono medio, nuestros correctores. Esos me gustan ya que son cremositos. Ya sé que el rato de aplicarlo en el párpado no se nos cuarte nuestra sombrita. Vamos a mezclarlos muy bien con la esponjita. Vamos a aplicarlos a toquecito suavito. Encargándonos de cubrir muy bien el área del párpado.
más en que nos mantengamos en una línea neutra. Vamos a ocupar un tonito de transición que sea muy clarito primero. Retiramos el exceso. Vamos primero del lado externo hacia adentro, depositando primero nuestro primer tono. Vamos en movimientos circulares suavito de poco a poco para ir dándole el tono deseado. Ok, tenemos nuestro primer ojito, depositamos el, vamos del otro lado. Y en movimientos circulares bajemos un poquitito más. Vamos ahora sí a empezar a llevarlo ya con el resto de lo que queda en la brochita, sin más producto, a llevarlo hacia la parte interna del ojito. Aquí tenemos nuestro tono base, nuestro primer tonito. Vamos a separar nuestra brochita. Vamos a empezar con otra brochita un poquitito más delgadita, un poquito más puntual. Vamos con nuestro segundo tonito, va a ser un tono de tierra. Vamos a igual depositar solo este tonito en la parte externa y lo vamos a mantener puntual ahí. Ok, vamos unificando tonos. Una vez que tengamos nuestros dos tonos, vamos a tomar tercera brochita muy puntual. Vamos a colocar un tono pino mezclándolo con el cafecito. Retiramos el exceso y este sí, solo en la comisura del ojito. Así vamos a crear un degradé del tono más claro al más oscuro. Este es un maquillaje que va realmente con todo tipo de ojitos. Lo que no queremos crear es división. Vamos a tomar nuestra primera brochita con nuestro primer tono y vamos a pasarlo, así no creamos parches y queda un solo degradé. Vamos con nuestra segunda brochita, nuestro segundo tono. Lo llevamos hacia la parte externa como quien haciendo delineado. Vamos ahora al otro ojito.
para crear un efecto difuminado. Lo que queremos evitar es que no haya ningún tipo de pliegue, ningún tipo de parche, sino que todo se vea muy sutil, muy delicado entre todos los tonos aplicados. Si vemos que falta un poquito de color de nuestros primeros tonos, ocupamos un tono cafecito y lo intensificamos un poco en el área externa. Una vez difuminados todos nuestros tonitos, vamos a colocar un poquitito de brillo en nuestro párpado móvil. Es un microglider, es muy sutil. Me encanta mucho trabajar con ese tipo de parchecitos, pero antes de aplicar nuestro microglider vamos a tomar una sombra satinada. En este caso voy a estar ocupando nuestro tono champán, el de aquí, con un poquito aquí, este sí, con el dedito, ya que la pigmentación cambia si lo aplicamos con brochita. Esta es nuestra base a nuestro microglider que vamos a aplicar. Esto es para que eleven un poquitito más su maquillaje, una sombra más clarita en la parte del inicio, con eso igual le eleva a su maquillaje. Vamos a ver que este tiene destellitos entre rosaditos y doraditos. Okay. Una vez puesto nuestro microglider, vamos a ocupar una brochita. Vamos con nuestra brochita a aplicar un poquitito de goma. Vamos a aplicarlo un poquitito. El secreto para aplicar el glitter no es colocarle mucha goma, siempre con una brochita de cerdas suavitas. Vamos a ir esparciendo en nuestra propia paleta, manito, un poquito, y ahí sí lo vamos a aplicar sobre el párpado, difuminando. Con esto no vamos a crear parches. Vamos a levantar un poquito nuestro párpado con nuestro pulgar. Y una vez, recuerden igual que como es gomita y se le está aplicando de manera muy sutil, se tiende a secar, vamos a colocar nuestro microglider y vamos a aplicarlo a ver que realmente hace una diferencia. Nuestro maquillaje muy sutil, tampoco es un brillo tan fuerte. Con eso nuestro, como es con un destellito súper suave, se fijará muy bien a nuestro maquillaje, no estará esparcido todo. Y vamos viendo qué tonos vamos corrigiendo de nuestro maquillaje que le hace falta. Vamos a intensificar la esquina. Este es un maquillaje de día si quieren ocuparlo. Pero mira, el mediodía es súper lindo. Es muy fácil de hacerlo.
vamos a ir peinando con nuestro gelcito fijador las cejitas. Aplicamos muy poco, que sí, antes de que se seque el producto, para ahí sí retirar cualquier exceso. Antes de limpiarlas, vamos con nuestra brochita para las cejitas. Vamos a aplicar un poquito. Aplicamos, a mí me gusta aplanarlo un poquitito. Vamos a que se tiñe y vamos a aplicar un poquitito solo de color donde vemos en los espacios que hace falta. La idea es de no saturar la cejita con tanto color. Es solo rellenar los espacios que vemos que hacen falta. Una vez que tengamos nuestra cejita, vamos a tomar de nuestro corrector, simplemente para perfilarla un poquitito. La punta de nuestro pincelito es ancha, eso nos ayudará a perfilarla con mayor precisión. Simplemente la parte de abajo. Retiramos el exceso y lo difuminamos con nuestro trojito. Retiramos el exceso. Lo llevamos hacia abajito. Con eso damos mayor precisión a nuestra área de la cejita solo. Ok, vamos viendo. Nos queden iguales. Ok, ahora sí, con nuestro pañito vamos a limpiar y a retirar. Llevamos de una vez con nuestra hojita perfilando la parte de arriba de las cejitas, limpiando excesos. Ok, ahora sí, vamos a empezar con la preparación de la piel. Antes de seguir con el área de los ojitos, teníamos nuestra cremita en la parte de acá. Vamos a tomar una brochita con las cerdas muy puntuales, distribuimos muy bien nuestra cremita y empezamos a aplicar. Recordemos que si no tenemos muy bien hidratada nuestra piel, no importa que sea de piel grasa, piel seca, piel mixta, siempre para el maquillaje hay que hidratar muy bien la piel. Esta sí la vamos a aplicar muy puntualmente con unos destellitos muy lindos en la piel.
les hace falta. Okay. Vamos a esperar que eso absorba la piel, ya que estamos fijando nuestros productos de hidratación y eso hace que el acabado sea muchísimo mejor. Vamos a aplicar sobre una brochita lengüita de gato un hidratante. Igualmente recordemos que con esta cantidad es suficiente para distribuirla por todo el rostro, mientras menos producto apliquemos en la piel, no la sobrecargamos y el resultado va a ser muy bonito. Okay. Vamos con nuestra espátula a mezclar ambas bases. Vamos a colocar cogemos una brochita con las cerdas anchitas, tomamos un producto, lo descargamos en la misma paleta y empezamos a
dientecitos ahora sí con nuestro corrector. Voy a estar utilizando este de aquí. Vamos a ocupar una brochita de lengüita de gato, un poquitito, simplemente para dar luz ahí. Ya que me gusta este producto, vamos a ir corrigiendo cualquier tono. Aplicamos el corrector solo donde es necesario, en los puntos de luz, nada más, ya que no queremos cargar la piel de producto. Vamos con nuestra esponjita, tapecitos muy suavito. Ok, ahora sí, vamos a tomar un poquitito, retiramos el exceso y sellamos. Este sigue dejando ese efecto ya que tiene los destellitos muy jugosos a la piel, no se le ve seca ni brochosa. Ok, una vez que tengamos ya eso, vamos con una brochita de cerditas negritas, en este caso esta de aquí. Vamos a tomar, en este caso para ella voy a tomar una sombra para utilizarlo como blush y que sea muy sutil. Lo extendemos hacia el lado externo, lo unimos con la sombra. Colocar un poquito. Vamos, tomamos un poquito de nuestro producto, de nuestro rímel, para no manchar el párpado. Voy a tomar con nuestro dedito, pongo y empiezo a aplicar. Y así evitamos que se manche nuestro maquillaje, nuestras sombras. Vamos a ocupar un poquitito más por el otro ojito. Tomamos nuestro dedito, lo aplicamos de esta forma y empezamos. Ok, una vez que tengamos, recordemos que aún no hemos sellado el rostro con el polvo suelto. Vamos a tomar nuestra gomita. En caso de Karen, vamos a aplicar solo en la parte exterior de las pestañitas
este caso voy a estar utilizando un tono canela en ella. Queremos mantener la naturalidad del maquillaje. Vamos saliéndonos un poquitito, algo muy sutil de la línea natural de los labios, y con el mismo lápiz le vamos dando esa intensidad, simplemente al filito, al borde. Así se va degradar y realmente dura un montón. No los hace reseco, los deja muy lindos. Como pueden ver, desde aquí es un maquillaje con bastante brillo. Ahora, si ustedes lo quieren hacer mate, simplemente obviamos el brillo y mantenemos las áreas de iluminación con una sombrita blanca mate. Les quedaría muy bonito, y así también lo hacen un maquillaje de día sin mucho brillo. Vamos a darle el último toque de color en la parte del lagrimal. Y en la parte del arco de la cejita. Ok, como podemos ver, nuestro maquillaje ha quedado. Espero les haya gustado. Es un maquillaje muy sutil, muy bonito. Lo pueden hacer, es muy fácil. Ocupan 3 tonos de sombra, lo pueden recrear y espero les haya gustado.